very buen So we día. left off with talking about the things that we can see with the camera and how we interpret that data. And we're going to talk about a very big issue with firefighters, which is how they identify victims. And victim identification has been taught incorrectly with thermal imaging cameras, and we're going to share 3 points that will help you with that. I'll let Roy translate what I said, but the main summary is how we're going to identify victims, how we think we'll identify victims with this camera. Bueno, entonces vamos ahora a ver una serie de imágenes que se trata sobre el tema de identificar víctimas, ¿no es cierto? Y de cómo interpretar la data correctamente y de cómo tener una conciencia situacional, ¿no es cierto? Y ver cómo usar la cámara de la mejor manera posible. Aquí en la imagen que estamos viendo, ¿no es cierto? Dice que unas preguntas que se tiran, si la temperatura detrás del bombero, ¿no es cierto?, es caliente o es fría, la temperatura del cuerpo, si está vivo o si está muerto, si está cubierto, si está quemado, y cosas de la cámara térmica que tienen que ver con la conciencia situacional, la decisión las decisiones que se toman, la resolución, la distancia, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la cámara alta o baja, ¿no es cierto?, y el uso erróneo del modo, ¿no es cierto?, del modo de aplicación de la máquina, ¿no es cierto? Bueno, let's go. So to identify a victim with a thermal imaging camera, there are 3 variables you must consider. 1, the background temperature of the overall environment, and what affects how that person will present. Is it hot or cold in that environment? Number 2, the body temperature of said victim. Are they alive? Are they deceased? And number 3, the type of thermal imaging camera and how it's being used. Yeah, I think I went ahead of you because I already translated those things, pero Very good. lo voy a repetir otra vez. Entonces, para poder identificar una víctima, tenemos que reconocer cuál es la temperatura en la habitación, si la habitación está caliente, está fría, la temperatura también de la víctima, entonces sí, ¿no es cierto? Si estar vivo, estar muerto, estar caliente o fría, ¿no es cierto? Si está cubierta. So let's talk about how those victims will present so we can show you different views of those images. First, we will show you what a victim looks like when the smoke and moisture accumulate on the lens. The next 2 images are of victims when the lens was not wiped prior to scanning, and you will notice how poor this image is and how very low the image clarity is. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del tema nuevamente, de lo que es humo y humedad en el lente de la cámara. Vamos a ver un par de imágenes donde van a haber víctimas y donde el lente no ha sido limpiado, ¿no es cierto? Y qué es lo que va a pasar entonces con la imagen. This is a deceased woman found in the fire after the fire is extinguished. Esta es una mujer que ha fallecido, que fue encontrada después de que se extinguió el incendio. That's her body outline. Y ahí está That's la how difficult contura. it is to see. Esa es la contura del cuerpo. And that is a good camera. That's a Bullard LDX. It would show detail very well, but the firefighter's standing up. The victim is deceased, which means she is no longer emitting energy. She is what we call a passive emitter. The body's no longer attempting to regulate that temperature, so she is basically like a sponge. She absorbs the energy and matches the background with the camera. If there is no temperature differential, the camera cannot see very well. Esta imagen está sacada con una cámara muy buena, con muy buena resolución, pero aquí el bombero está parado, ¿no es cierto?, exponiéndose a la humedad, de la habitación. No se ha limpiado la cámara. Lo que sucede, esta mujer al haber ya fallecido, el cuerpo ya no está emitiendo calor propio, sino que solamente se convierte en lo que se llama una emisión pasiva, o sea, absorbe el calor de la habitación, reemite eso y empieza todo a tener la misma
la misma temperatura, la misma cantidad de radiación, y entonces se hace muy difícil ver las conturas y los detalles en la cámara. This is a man crawling down a hallway who has been severely burned through the eyes of an Argus camera. Tell me if you can identify him. Este es un hombre que está gateando en un corredor que ha sufrido grandes quemaduras. Aquí está viéndose con una cámara Argus. A ver si lo pueden identificar. ¿Veis? Cuando lo marca, cuando no lo marca. This would be very hard to do under stress in a matter of seconds. This is why we teach firefighters to stay low, wipe the lens, and understand that the victim will not always present as easy as they think they would be able to see them. Entonces, por eso es muy importante mantener una baja postura, limpiar el lente y escanear lento, porque las víctimas no siempre se van a ver como uno cree que se van a ver en la cámara. This is a firefighter. After a couple of evolutions, the picture on the right, his gear is absorbing energy, the passive emitter, and he's starting to match his background just like the deceased woman that you saw. The picture on the left is when he turns around. He has his BA bottle, is visible, and he's the second stage regulator. It's a Scott air pack. Now, in Germany, with my friends recently, we have covers on our bottles, so this trick wouldn't work. So it's contextual to where you are, but you can notice that the firefighter is starting to blend in with the background. It's very hard to see. That's because he's matching the temperature in the background as well, because he's getting hotter and hotter and standing up as well. They call it washout. Basically, when the image starts to wash out, there's no temperature difference. There's not enough significant temperature differential between the background and the object itself, which causes the camera trouble to see that. En la imagen de la derecha se ve entonces un bombero que está aquí de frente, donde está parado, está absorbiendo grandes cantidades de radiación, de calor, por lo cual su cuerpo, su traje, está entonces llegando a un nivel de radiación que está haciendo convergencia con lo que es el calor de la habitación, por lo cual ya inmediatamente todo empieza a tomar el mismo color en la cámara, ¿no es cierto? Porque es la misma cantidad de radiación que está recibiendo, no hay muchas diferencias entre lo que es el fondo y lo que es la contura del bombero. Cuando la imagen de la izquierda se ve, cuando está detrás, se ve su equipo Scott, ¿no es cierto? Está más frío. Y el tema es entonces que las cámaras trabajan de la manera de que ven los contrastes en cantidad de radiación. Si algo está expuesto a mucho calor, él ya está llegando a un punto similar a esa mujer que habíamos visto antes, ¿no es cierto?, que estaba fallecida, donde empieza a tomar la misma cantidad de radiación, la misma temperatura, ¿no es cierto?, que el entorno, por lo cual se habla de un término en inglés que se llama washout, que no tengo una buena traducción para eso, digamos un lavado, quiere decir que básicamente se le está quitando todos los colores, todos los detalles a la imagen, porque está todo teniendo la misma cantidad de radiación, la misma temperatura. Well, you can add to this that the movies lied to them. There's more than 50 shades of gray. Yeah. Entonces aquí ya el equipo, ¿no es cierto?, cuando se empieza a estar saturado ya, ¿no es cierto?, se empieza básicamente a mezclar con lo que es el fondo, y dice, haciendo una alusión al libro y a la película, aquí hay 50, ¿cómo se dice? 50 grados de gris, ¿no es cierto? Creo que así se llama, no estoy seguro el nombre en español, pero bueno, listo, seguimos. The average camera uses 256 contrasting shades of gray per image, which is very difficult for the human eye to differentiate under stress. So, La cámara usa aproximadamente 256 tonos de gris, lo cual es muy difícil para el ojo diferenciar esas tonalidades.